Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades. En una fecha tan cercana al triunfo de la Revolución como el 23 de diciembre de 1959, se creó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, designando a Raúl Roa como ministro y sustituyendo al obsoleto Departamento de Estado que solo cubría las intenciones capitalistas del gobierno títere anterior. Desde entonces, la política exterior de Cuba se adhiere a los principios básicos del derecho internacional: el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los estados,
la autodeterminación de los pueblos, la igualdad de los estados y los pueblos, el rechazo a la injerencia en los asuntos internos de otros estados, el derecho a la cooperación internacional en el beneficio e interés mutuo y equitativo, las relaciones pacíficas entre los estados y demás preceptos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Y una de las columnas vertebrales de la política exterior cubana es, por supuesto, el internacionalismo. Pero este internacionalismo no es para nada un principio reciente, sino que viene marcado por la historia. Haber iniciado tarde con respecto a otros pueblos de América, sus guerras por la independencia puso a Cuba en camino de lucha contra el viejo coloniaje y contra un nuevo sistema de colonización más sofisticado, el imperialismo. José Martí, nuestro héroe nacional, sembró un concepto de patria de una dimensión planetaria. Patria es humanidad, dijo y añadió. Es aquella porción de la humanidad que vemos más de cerca y en que nos tocó nacer. Pero dejemos que sea Eli quien profundice por esta vez en grandes ejemplos del internacionalismo cubano. Adelante, Eli. Hola, yo soy Eli y una vez más les doy la bienvenida a Bitácora Digital. En nuestro segmento de hoy quiero contarles detalles de grandes hechos significativos para la historia del internacionalismo que tienen a Cuba como protagonista. Para ello haré un conteo regresivo en el tiempo. El más reciente de los ejemplos de internacionalismo de nuestro país y el más evidente en un año marcado por una pandemia global originada por la COVID-19 es la labor hermosa de las reconocidas brigadas Henry Reeves. El verdadero nombre de estas brigadas es Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias Henry Reeves, y en 2020 cumplió 15 años, pues el contingente fue constituido el 19 de septiembre de 2005 por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en respuesta a los daños causados por el huracán Katrina a la localidad de New Orleans en Estados Unidos, que dejó alrededor de miles de fallecidos y pérdidas valoradas en $75 mil millones. Ante la calificación de la COVID-19 como pandemia, mayor peligro sanitario al que se ha enfrentado el mundo en el siglo XXI, el contingente Henry Reeves se preparó para asistir a los pueblos que lo solicitaran. Otro ejemplo del internacionalismo en Cuba es la llamada Operación Milagro. Hasta su nombre emociona. La Operación Milagro es un plan sanitario llevado a cabo en forma conjunta por los gobiernos de Cuba y Venezuela y que intenta dar solución a determinadas patologías oculares de la población. Este plan existe para dar atención quirúrgica a unos 6 millones de personas afectadas por problemas graves de la vista. Y aunque se inició en Venezuela, se aplica también en 31 países de América Latina, el Caribe, Asia y África. Como curiosidad les contaré que el nombre de Milagro surgió naturalmente por boca de los pacientes, que tras la operación y poder recuperar la vista, decían en 9 de cada 10 casos, esto es un milagro, y rompían en llanto agradecido. Me gustaría también hacer un alto en este recorrido de internacionalismo y ayuda solidaria para contarte detalles de Yo Sí Puedo. Este programa cubano de alfabetización existe por sugerencias del presidente cubano Fidel Castro Ruz, quien indicó que se comenzara a trabajar en una cartilla que combinaría números y letras para enseñar a leer y a escribir a personas adultas, mediante la utilización de recursos audiovisuales como la televisión. El programa Yo Sí Puedo divide la acción formativa en 3 estadios diferentes: adiestramiento, enseñanza de lectura y escritura y consolidación. El diagnóstico pedagógico de las personas iletradas, así como el conocimiento amplio de su idiosincrasia, constituyen elementos indispensables para el éxito del programa. Espero te haya resultado entretenida nuestra bitácora de hoy. Aquí me tendrás la próxima semana con otra colección de materiales interesantes para mostrarte. ¡Hasta luego!
Mis amigos, no hay dudas de que con el ascenso del gobierno revolucionario cubano en el año 1959, las muestras de humanismo, desprendimiento y entrega desinteresada se han concretado a través de acciones solidarias. Miles de soldados cubanos, de médicos, maestros y profesionales de disímiles esferas han colaborado sin recompensa monetaria con países surgidos de apoyo. Y como han visto en el programa de hoy, los ejemplos de acciones internacionalistas abundan en la historia de nuestra revolución. Pero antes de terminar, quiero referirme a otro hecho en particular. Sucede, amigos, que en el mes que transcurre, Cuba celebra nada más y nada menos que 45 años de la llamada Operación Carlota, una de las páginas más gloriosas en los anales del internacionalismo cubano. La Operación Carlota es la denominación en clave militar de la ayuda internacionalista brindada por nuestras Fuerzas Armadas a la República Popular de Angola. El principal objetivo de la operación fue preservar la independencia del país y evitar una invasión imperialista en la frontera sur del hermano país. Nunca antes en la historia de Cuba se había materializado con semejante grandeza el concepto martiano de solidaridad. Compartir lo que se tiene en lugar de regalar lo que nos sobra. De esa manera, y honrando la filosofía del apóstol, a partir de noviembre de 1975 fueron enviados a Angola más de 36.000 soldados, los cuales en un lapso de 6 años, luchando codo a codo con las legendarias fuerzas de la MPLA angolana, lograron desterrar para siempre al invasor imperialista. Sirva entonces el programa de hoy cual modesto y sentido homenaje a todos aquellos cubanos valerosos que sin pensarlo 2 veces ofrendaron su vida al servicio de la solidaridad y el internacionalismo. Pero también queremos invitar a que redescubran, en especial los más jóvenes que nos ven, esa página singular y fascinante de la historia cubana que fue la gesta de Angola. Se los aseguro, amigos, la misión más espectacular del Call of Duty palidece ante cualquier de los relatos de heroicidad vividos por nuestros soldados en aquellos años. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, mas si hay sola sin haber hecho lo suficiente.
hasta aquí el programa de hoy. Como siempre les decimos, para nosotros ha sido un placer enorme volver a disfrutar de su compañía. Si la información que compartimos les resultó interesante, bueno, pues yo me despido feliz. Dentro de una semana volveré a este mismo sitio para nuevamente ayudarte, sí, a ti, a hacer lo que nos toca, la tarea. Chao, chao. Que me regala tu creatividad, tu amor honesto.